Bueno, vamos ya a la parte final. Estamos en los últimos minutos de este Retail Future de 2021 y nos preguntábamos cómo cerrar esta edición. Una edición que, como os decía, ha tenido contenidos muy diversos y muy contundentes. Y pensando en el futuro, es que lo llevamos en el apellido. Nuestro apellido es Futuro, Future, Future. Ayer escuchamos hablar de múltiples posibilidades, de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas, de los nuevos servicios, también de los hábitos de los consumidores, de los cambios en esos hábitos, de los valores y del comportamiento de compra de los consumidores. Vimos muchísimas claves en este sentido ayer. También analizamos el pasado, la pandemia casi pasado y cómo ha afectado al comercio, cómo ha cambiado un futuro tan impensable. Y yo os pregunto, ¿y si hubiera evidencias, pruebas de que hay otras alternativas más brillantes y sostenibles a las que estamos proyectando? Hacerse preguntas es un arte y nuestra próxima ponente y nuestra última ponente sabe cómo hacerlo. Con Liz Rosselló, que ahora os voy a presentar, vamos a hacer algo difícil, que es darle sentido a este mundo tan extraño, no solo para inspirarnos, sino también para obtener un enfoque con el que repensar el retail que tenemos por delante. Repensar. Es un verbo que ha salido muchas veces y que yo creo que va a ser el resumen en una palabra con la que nos vamos a quedar en esta edición. Liz es una de esas jóvenes de las que oyes hablar en distintos foros y todos coinciden en su inteligencia, en su visión y en su frescura y en su juventud. Liz os va a ayudar a repensar. Es la fundadora de Postfuturear, una agencia de estrategia y prospectiva contemporánea que combina estudios de futuro, análisis de cambios y tendencias y sistemas complejos. Diseña procesos y también incluye en este plato un ingrediente fundamental que es la ética. Liz, qué ganas tenía de volver a verte. Igualmente. Porque nos conocimos hace ya un par de años, prepandemia. Y tanto. Tuvimos nuestra interacción digital durante la pandemia. Bueno, Liz es licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona. Ya ha trabajado como asistente de investigación para diferentes proyectos de investigación social en torno a la innovación, las economías emergentes y colaborativas. También como investigadora, analista, consultora de innovación estratégica como freelance y para agencias de comunicación, consultoras y administración pública. Y sí, es muy joven y le ha dado tiempo a hacer todo esto, pero es que se dedica con intensidad y lo vive con intensidad, como vais a ver. Estoy deseando escucharte, seguro que todos también. Es el mejor cierre que podíamos tener, así que adelante y cuando quieras te Muchas escuchamos. gracias. Gracias, Liz. Gracias. Pues yo creo que quiero comenzar con una pregunta que, bueno, soy muy preguntona, ya veréis, ya ha dado un poco de pistas, Susana. Es ¿cómo os imaginabais que iba a ser este 2021 hace 3 años? Si más o menos alguien se animaba, porque otra de las respuestas típicas es «Buah, a mí ya me cuesta imaginar lo que será dentro de 2, 3 años, imagínate». Seguramente plantearíamos que no se parece en nada a lo que habíamos pensado, ¿no? Y es que, sobre todo, hemos vivido una situación que nos ha sacudido. Cuando planteamos el futuro como idea, como concepto, solemos trabajar un poco con imágenes, con narrativas, con historias que hemos ido oyendo desde pequeñas, entre otras ya sea en forma de películas y series, ahora, por ejemplo, se lleva mucho la ciencia ficción en Netflix, HBO, etcétera, y que suele ser de un tono distópico, pero también en base a, pues, por ejemplo, informes, a artículos que podemos leer que dicen cosas con titulares tipo «El futuro de X sector será XXX». Es decir, en base a estas ideas es como más o menos nos animamos a proyectar cómo será el futuro. Es decir, para imaginar algo que todavía no existe tenemos que tirar de recursos como aquello que ya hemos experimentado y conocemos. Pero claro, vienen eventos como la situación en la cual todavía nos estamos desenvolviendo y estamos saliendo, en la que nos sacude muchas de las ideas o de los conceptos que teníamos sobre cómo se suponía que iba a evolucionar el mundo. Ahora cada vez más estamos viendo cada vez más eventos que nos suenan implausibles, nos suenan, yo soy más millennial y diré what the fuck, ¿no? Esta expresión de qué narices está pasando, esto es muy
impepinable que esté pasando. No entiendo muy bien por qué. Y todo nos tiende a parecernos que no tiene mucho sentido en algunas ocasiones, ¿no? Y es que esta es la cuestión. El mundo puede acabar evolucionando hacia escenarios que nunca nos habíamos planteado y aún así tenemos que aprender un poco a dialogar, a negociar con esas nuevas realidades que van emergiendo, entre otras cosas para tomar decisiones. Y este es uno de los grandes temazos con los que también trabajamos. Y aquí quiero preguntaros, ¿qué información últimamente recordáis? ¿Información sobre un evento, sobre algo que ha pasado, por ejemplo, en vuestra marca, os ha sacudido? Yo creo... Es una pregunta que hay que darle vueltas, porque siempre estamos en el fondo, incluso en la vida personal, ¿no? Tenemos siempre alguna situación que puede sacudirnos un poco los conceptos. Cuando pensamos en futuro, voy a ir un poco más abajo. Voy a hacer un pequeño repaso de cómo concebimos y también incluso edificamos las planificaciones en base a lo que consideramos que es el futuro, ¿no? Un poco cuando lo planteamos, nos tempo-localizamos, ¿no? En vez de geolocalizar, sería como nos ubicamos, obviamente, en el presente y concebimos que lo pasado, pasado está, obvio, y que el futuro es algo que todavía no ha sucedido y que tiene que ocurrir. Pero aquí hay uno de los grandes temas. Culturalmente, y esto ya está bastante o muy estudiado, por ejemplo, en sociología y estudios culturales, tendemos a pensar que el futuro de alguna manera está predeterminado o preconcebido, que ya más o menos todo está como canalizado hacia una dirección, pero no es así. Y esto en parte ocurre porque también tendemos a ver el mundo como que es como una caja mecánica, un poco complicada, con muchas piezas, pero que todo se fundamenta en causa-reacción, ¿no? Causa-efecto, acción-reacción. Y un poco nos imaginamos que el mundo es así, solo que nos falta entender un poco cómo van las cosas, entonces sacar de ahí una posible ecuación y chispón, ya tenemos el futuro adivinado. Pero, sobre todo en el último medio siglo, en diferentes disciplinas como la física, las ciencias sociales, también llevan advirtiendo de que el mundo no se puede explicar solo en base a la causación, causa-efecto, sino que existe otro tipo de interacciones y dinámicas entre elementos, ya sean partículas o planetas o personas y organizaciones haciendo cosas entre ellos que van más allá de la causa-efecto, como podría ser, por ejemplo, los fenómenos de retroalimentación y mucho más. Ahora quizá a alguno le suene un poco, si navega, por ejemplo, por LinkedIn, cosas como pensamiento sistémico. No es casual que se ponga de moda y es porque ya lleva medio siglo en disciplinas mucho más desarrolladas pues tratándose estos temas y, por ejemplo, este año en los premios Nobel han sido premiados este tipo de conceptos y de metodologías que entienden y estudian cómo el mundo cambia más allá de la causa y efecto, grosso modo. Y esto, por ejemplo, es un modelo que desarrolló la Universitat di Sapienza di Roma y publicó un paper en el MIT Sloan, si no mal recuerdo, en 2017, de una explicación y definición de cómo se dan las innovaciones tecnológicas. Y es algo que ya se venía reflexionando en ciencias sociales que estudian tecnología y la relación de las personas y los constructos sociales con lo tecnológico, y es que en vez de aquella idea que tenemos, por ejemplo, ¿no? De primero apareció el cuchillo de piedra y de sílex. Luego, cuando se inventó se descubrió cómo trabajar los metales, luego apareció el cuchillo de bronce. Después nos imaginamos que el siguiente paso debería ser un cuchillo láser o alguna historia así, ¿no? Pero lo que se fijaron es que para que una tecnología, una nueva innovación sea posible, se necesita un contexto mucho más rico de diferentes tecnologías y de diferentes conocimientos. Y esto, quien trabaje, por ejemplo, también en ingeniería o en gestión de la información y el conocimiento, esto dice, claro, pues es obvio. Pero esto es otra demostración de que realmente es mucho más complejo el mundo que causa y efecto. Y esto es crítico, crítico, crítico cuando trabajamos y pensamos en definir estrategias incluso para marcas, aunque sean aparentemente pequeñitas. Y es que una de las cosas, temazos, que también en otra disciplina con la que me relaciono, que es estudios de futuros, se dieron cuenta hace décadas, en plural, es que no se puede predecir. Entendiendo la predicción un poco como sinónimo de la adivinación,
pero también como la capacidad de determinar cuáles serían los escenarios hiperprobables, ¿no? Como que va a haber solo uno. Pero se dieron cuenta de eso, que no es tan sencillo y que tampoco tiene sentido pragmático, práctico, de trabajar con un solo escenario. Entonces, el modelo visual con el que solemos trabajar son los conos. Tenemos cosas más refinadas, pero esto es una excelente herramienta para entrar en... Vale, no hay un único escenario o un único futuro, y si hablamos de futuros en plural, porque más que nunca, ahora que ya hemos pasado una situación muy inverosímil, muchas diremos, ah, claro, es que no hay solamente una posibilidad, hay varias. Por un lado, podríamos hablar de futuros probables, que los podemos determinar de manera incluso matemática o en base a datos, pero como hemos descubierto, no necesariamente los escenarios más probables acaban siendo una realidad. Por eso es interesante trabajar con lo posible, lo que no es tan probable, pero sigue siendo potencialmente una posible realidad. Y hay otro palabra que creo que es fundamental para el momento en el que estamos, que es la plausibilidad. Viene del latín, que quiere decir aplaudir, pero no solo en plan aplaudir, ¡ay, qué bonito!, sino que tiene que ver con aquello que aceptaríamos, que tiene sentido de que ocurra, ¿no? O que entra dentro de nuestros esquemas de qué es normal, de qué tiene sentido que ocurra en el mundo. Y es eso la plausibilidad. Trabajamos siempre con modelos, todas las personas, de aquello que tiene sentido que ocurra. Y cuando sucede un evento, como he dicho antes, un poco what the fuck, o que se sale fuera, nos desestructura esquemas y pueden entrar en juego diferentes mecánicas también psicológicas, tipo sesgos de confirmación que nos hagan decir, no, esto no importa tanto, ¿no? Desestimarlos o menospreciarlos un poco. Pero esto es fundamental porque tiene que ver con la palabra repensar, que antes comentaba Susana, o otro palabra que usamos a veces, que es despensar, ¿no? Aprender a decir, vale, quizás los sistemas o los modelos de creencias que tenemos, bien, pero a lo mejor necesitamos amplificarlos más para poder relacionarnos mejor con el mundo y con la información que nos va entrando. Y voy a empezar con una selección de tendencias que son de fuera, un poco fuera del entorno del retail, pero que pueden tener diferentes interacciones e impactos más o menos tanto en el corto como en el largo plazo. Y uno de ellos es este palabra que a lo mejor hemos oído últimamente, que es metaverso. No es tan nuevo como parece, pero lo hemos empezado a oír sobre todo hace unas semanas, a raíz de una presentación del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que explicaba que sus nuevos proyectos y su nueva estrategia se dirigía a presentarnos un entorno absolutamente virtual, donde, entre otras cosas, podríamos hacer desde reuniones de trabajo, imaginaos si ya estábamos un poco hasta aquí del Zoom, pues ahora encima con muñequitos estilo Animal Crossing. Pero además no es tan nueva esta noticia por parte de Facebook, sino que ya llevaban años, aparte de que hace unos años adquirieron la empresa Oculus Rift, que es de gafas de realidad virtual, sobre todo aplicada para videojuegos o alguna aplicación pedagógica. Él lo planteaba también para las tiendas, por ejemplo. Se imaginaba un posible Facebook hace unos años donde las e-commerce, que se situarían también dentro, porque la idea es que no quieren que los usuarios escapen, podrían tener pues, como una tienda virtual, ¿no? Tipo que tú como usuario entras en un espacio como si fuera de videojuego, para entendernos. Pero no es tan nuevo. Como decía, esto del metaverso, por ejemplo, hay casos como Second Life. No sé si hay alguien que era muy fan de la Internet de los primeros tiempos. Yo estuve allí hace 10 años, es decir, suena un poco hipster, lo sé. Pero no eran con gafas de realidad virtual, sino que simplemente eran espacios con una apariencia o un look-alike un poco de videojuego. Pero el cambio está siendo mucho más brutal por una cuestión. Y es que, entre otras cosas, las nuevas generaciones, que ya se ha tratado en estas jornadas un poco, cada vez tienen peor relación con las redes sociales tradicionales. Pero esto, como luego explicaré un poco más, no solo se extrapola con las nuevas generaciones, sino también con edades un poco más avanzadas, como, bueno, solo hay que pasarse por Facebook. No sé si a algunos os pasa que es como ver una planta rodadora últimamente. Cada vez hay menos gente y hay menos interacción. Y de eso ya hay datos y luego os lo explicaré.
Pero, entre otros casos, también se está viendo de que hay nuevos tipos de redes sociales con muchas comillas, cosas que no consideramos red social per se, pero cumplen funciones más allá de videojuego, que es para pues la gente puede socializar. Y sin ir más lejos, en Fortnite, por ejemplo, están ya realizando desde el año pasado conciertos de música, con por ejemplo Travis Scott, o ahora están en medio, si no mal recuerdo, de un ciclo de conciertos donde hay avatares de los músicos de lo que sería en el mundo físico y generan sus espectáculos y se congregan varios usuarios con sus avatares a escuchar y a disfrutar de esos espectáculos. O marcas de ropa, incluyendo Balenciaga, o ahora recientemente Nike se ha sumado. No solo se ha sumado con Fortnite, sino que se ha sumado también, como veremos aquí, con su propio metaverso como propuesta. Hay un boom ahora mismo, pero que aparte de esta movida con las nuevas generaciones y no tan nuevas, ¿qué más cosas hay? Pues la preocupación de que los datos tengan más calidad. Y entre otras cosas están mirando a plataformas y modelos incluso regulatorios, que ya se ha mencionado aquí ese país, que es China. Y uno de los casos en los cuales están mirando más es WeChat, que sería como una mezcla de Facebook, Instagram, TikTok, que además tienes las e-commerce adentro y puedes generar como si también estuviera dentro Bizum. Es una mezcla, para hacernos una idea. Es decir, todo se hace dentro. Y eso es lo que aspira en el fondo, entre otros, Meta o Facebook, como lo conocíamos anteriormente, es que todo lo hagamos dentro, nos pasemos mucho rato, de manera que puedan capturar de nuevo nuestra atención, que ahora hay mucha más competencia por la visibilidad, y tener datos de mejor calidad, porque siempre tendrán más momentos en los cuales tener más conciencia de cómo interactuamos entre diferentes elementos, por poner. Otro de los temazos son tendencias que llevan mucho tiempo, a lo mejor suenan ahí, esta nos viene a hablar de futuro y nos habla de cosas de hace catapum, pero siguen siendo muy relevantes, que es, entre otras cosas, la expectativa por la inmediatez, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado y hemos normalizado, en cierto modo, que un libro raro o un sombrero, por ejemplo, que venga de la otra punta del mundo, pueda estar en nuestra puerta al día siguiente o incluso al mismo día. Y, en cierto modo, hemos construido la idea de que esto es lo normal y es absolutamente... es decir, quienes no lo hacen están muy atrasados. Pero esto es solo posible y viable en base a una estructura mucho más compleja de transporte marítimo, de distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos confundiendo abundancia con disponibilidad y en estos últimos meses hemos visto que es mucho más... no lo teníamos en cuenta y estaba más invisible. Y vemos que no es tan fuerte, puede tener sus vulnerabilidades como estamos descubriendo estos últimos meses. Por otro lado, la atención personalizada sigue siendo un temazo. Ya digo, es una selección, podría continuar con más tendencias que todavía siguen siendo temazos, pero esta nos habla de algo mucho más profundo, y es que más allá de querer un mogollón de productos diversificados que casi parezcan hechos para nosotros a medida, es que, sobre todo a partir de la COVID, de manera catalizada, lo ha catalizado, hemos visto cómo queremos un trato más personal o como persona. Sí, es decir, hay múltiples estudios, entre ellos este de McKinsey, que captura más la parte digital, en que se han dado cuenta que los usuarios piden sobre todo que se les traten como personas, de que haya alguien con quienes pueden hablar o un chatbot es decir, como alternativa, que les trate bien para tratarles pues, sus dudas o cualquier cuestión que tengan. Pero hay más cosas ahí abajo. Debajo de eso, en el fondo, hay un anhelo de... si nos ponemos a mirar, incluso hay críticas de
cómo nos relacionamos online, de una despersonalización siempre segura que todas hemos oído hablar, ¿no? Que parece todo muy frío a veces, en ocasiones, y buscamos conexiones más auténticas, más profundas, que tengan algún sentido, aunque sea para un e-commerce, pero como mínimo poder tener un contacto más realista con quienes están detrás de la marca y no ser simplemente un ganado que pasa por caja y adiós muy buenas. Y esto es un poco, va conectado con una cuestión que ahora hablaré. Vamos a entrar en tendencias que tampoco son de retail, pero tienen otras implicaciones. Entre otras, vamos a entrar en el mundo de lo plausible, y es que a lo mejor lo digital podría no ser tan protagonista como ha sido en los últimos años. Lo seguiría siendo. Todas las cuestiones que, por ejemplo, en estas jornadas se han planteado son relevantes, pero hay más complejidad, aunque no nos guste un poco, pero bueno, esto va de retos, ¿no? Entre ellos, efectivamente, la emergencia climática, que está pasando de ser algo que, bueno, parece que no tenga nada que ver con nosotras, a que tenga un impacto cada vez más directo también en la economía, de manera medible, y, entre otras, nos hemos dado cuenta de que el planeta tiene límites. Esto es un poco bajonero, pero yo vengo a sacudir y a decir, las cosas están así, y a partir de aquí, ¿cómo vamos a definir nuestras estrategias? Y vamos a hablar de privacidad, tema que ya ha salido en ocasiones, pero la privacidad es un temazo. Estamos pasando de entender la privacidad solo como algo de la intimidad a que sea también entendida con cómo se gestionan y se tratan nuestros datos y para qué, bajo qué herramientas, bajo qué finalidades. Ya habréis oído, o al menos cada vez que entramos en una web, tenemos esa especie de insidiosa banner que tenemos que darle a aceptar para poder ver toda la web. Pues tiene relación con todos esos debates porque, entre otros, la Unión Europea, que es nuestro caso más local, está definiendo sus propias políticas de la propia economía de los datos, ¿sí? Pero va en relación a unos reclamos cada vez más fuertes de diferentes grupos sociales y cívicos que reclaman una mejor gestión más ética. Y en eso es donde se quiere posicionar la Unión Europea y, por tanto, nos lo comemos en forma de banners que nos lo tenemos que aplicar en nuestras webs. Pero es que además es esto, cada vez tenemos más conciencia. ¿Quién de aquí se ha vuelto un poco más preocupado en los últimos 2 años sobre qué hacen con los datos? Pues esta preocupación empieza a estar incluso hace unas semanas. Trabajaba con jóvenes de 12, 13 años y empezaban a tener conciencia de eso, que me quedé sorprendida. Y esta es la cuestión. Es algo que tenemos que tener en cuenta incluso más allá de lo que propongan las normativas. Cómo cuidamos a los usuarios y sus datos. Y esto genera unos nuevos retos también en comunicación. ¿Cómo nos podríamos comunicar, por ejemplo, con menos datos, si fuera el caso? Y hay otro temazo que es, por ejemplo, la desaparición de las cookies, pero esto lo dejaremos para otro momento. Luego, lo que comentaba muy por encima, el agotamiento del modelo clásico de las redes sociales. Ya hemos visto que, por ejemplo, Instagram en los últimos años, y pues, siguiéndolo, la estela, pues Facebook, etcétera, han ido incorporando nuevas capacidades y herramientas para ver si nos enrollamos y nos quedamos un poco más, dicho de una manera. Pero igualmente sí que llevan viendo desde hace varios años, pero sobre todo con más fuerza este último año y medio, que ya está estancándose la cantidad de usuarios y su uso por día. Estos son datos directos de Facebook y luego con las filtraciones de su ex empleada hay muchísima más información al respecto, más relevante. Y en cambio estamos viendo nuevas formas de relacionarnos por Internet, como Twitch. Este a lo mejor os suena más. Este empieza a sonar, por ejemplo, también para hacer eventos online, no solo para enseñar cómo jugamos online y ver cómo otros juegan. Incluso se están dando otros tipos de formas de relacionarnos a través del Twitch. Discord, que es otra plataforma muy interesante, y de nuevo vuelvo a sacar los videojuegos per se como nuevas formas de socialización. Es decir, toda esta era que conocíamos de redes sociales clásicas se está agitando. Vamos a dejarlo ahí porque todavía hay varios escenarios abiertos. Y además, otra cuestión o pista a seguir es cómo estamos siendo más críticas con las redes sociales en un sentido de cómo nos absorbe,
cómo absorbe nuestras vidas, ¿no? Algunas diréis, pues yo ya hace tiempo que no usaba tanto las redes sociales y las voy dejando, pero poco a poco esta reflexión está entrando más y más. Hasta, por ejemplo, hay rituales de desconexión, no en plan algo espiritual, no nos lo hemos de imaginar así, sino rollo, pues yo qué sé, una vez a la semana o una vez al día me dedico 15 minutos para leer o para hacer media. Yo, por ejemplo, lo hago. Algo más manual o, por ejemplo, volver a reconectar con nuestros amigos. Ahora, después del confinamiento, todavía lo notamos más, ¿no? De que de golpe nos abrazamos más, que anhelamos realmente una conexión corporal, porque lo corporal también sigue siendo parte de nuestro, no estamos divorciados de la mente. Y en general estamos viendo como muchas pistas para entender cómo va cambiando nuestra relación con lo tecnológico de nuestro día a día. Y ahí entra el giro postdigital, otro palabra, pero que no tiene nada que ver con que lo digital va a desaparecer, sino que nuestra relación con las TIC y lo que viene a continuación como la inteligencia artificial o el blockchain es más crítica, porque simplemente lo hemos normalizado y ya no tiene este aura de nuevo, de revolucionario, sino que empezamos a entender cómo modificar y moderar nuestros usos o qué correlaciones tiene con diferentes aspectos de nuestra vida. Y quiero aportar un ejemplo que vimos bastante durante la COVID, y es que había, por ejemplo, el pequeño comercio que a la que empezó los confinamientos se dio cuenta de que necesitaba alguna manera de atenderlos y atender a los clientes, entre otros, sobre todo, a los grupos en riesgo. Y algunos se dieron cuenta que no les hacían falta grandes plataformas, sino tener el teléfono disponible para poder tomar las comandas. Es decir, en esto también consiste lo postdigital, que no es que lo digital, considera que lo digital no viene a sustituir cosas, sino que a lo mejor se pueden combinar y complementar con tecnologías que consideraríamos obsoletas o antiguas, y además pone énfasis también en entender que la frontera entre el mundo real, que llamábamos, que sería lo físico, y lo online, pues a lo mejor son una misma cosa, se pueden coser. Y esto aquí entran también las estrategias postdigitales, es decir, ¿qué lógica tiene separar hoy en día una estrategia digital de la estrategia de comunicación general? Pues cada vez menos, porque se han de ir consiguiendo las diferentes experiencias, la captura de valor, etcétera. Y un poco, para poner un ejemplo chulo, es esta librería, esto es pre-COVID, es decir, no es que haya aparecido o se lo inventasen lo que voy a explicar a continuación debido a la pandemia, que es una librería de Londres que decidieron poner un sistema de suscripción a libros físicos, pero con una particularidad. En vez de poner unos algoritmos o una inteligencia artificial que determinase los gustos de sus lectores, quedaban con los que se apuntaban a la suscripción, por ejemplo, de 12 libros al año o 40 libros al año. Quedaban con ellos y personalmente entendían qué tipo de géneros o libros les gustaba, y así podían seleccionar mejor los libros que les iban a enviar cada mes. Y así generan una mejor relación más directa. Es una pequeña librería, no es una gran plataforma. Otro de los retos es entender cómo, es una cuestión muy estructural, ¿no? Es cómo las grandes se hacen más grandes. Es decir, esto es un proceso que llevamos viendo desde hace varias décadas, es algo un poco más sesudo tal vez, pero el reto es cómo pensarnos, cómo moldear también nuestras estrategias con lógicas que operen más desde la idea de que somos pequeñas. No como algo negativo, sino que tiene otro tipo de posibilidades estratégicas y de caminos y escenarios distintos a las grandes. Es decir, no hemos de copiarlas, sino en todo caso inspirarnos y entender dónde está nuestra posición. Y, por ejemplo, algunas de las reacciones que hemos visto en los últimos años, pero sobre todo a partir de la COVID, de nuevo catalizado, son las estrategias de cooperación entre pequeñas. No voy a contar en el fondo nada nuevo porque seguramente nos sonarán varias historias. O incluso historias en las que también microempresas o marcas monopersonales llevadas por una o muy pocas personas se correlacionan entre sí, se coordinan, se cooperan para intercambiarse conocimiento, como es el caso de las mastermind, o distribuirse trabajos y tareas, como ocurren algunos, no todos, algunos coworking. Es decir, estamos en un momento en el que están apareciendo nuevas lógicas de cooperación, incluyendo este caso tan interesante
que es Fab City, que tienen un primer prototipo, que es como lo llaman, en Poblenou, en la ciudad de Barcelona. Y lo que hacen es generar un tejido entre diferentes artesanos, makers, en un sentido más moderno, ¿no? Con máquinas de impresión 3D, etcétera, con una lógica también de economía circular. Es decir, entre ellos van convirtiéndose en proveedores de unos, clientes de otros, colaboradores para hacer investigación, es decir, distribuir los riesgos de la propia innovación, distribuir los costes también. Por ejemplo, Fab Lab colabora mucho con uno de los restaurantes que tienen justo al lado, que es el restaurante Leca, y les están también, a través de algunas ayudas europeas de investigación, desarrollando biomateriales para pensar cómo serán los envases biodegradables del futuro, con pozos de café que salen a veces de esa misma restaurante. Esto suena muy futurista, pero el concepto sigue siendo el de la colaboración y tejer redes hiperlocales, como les llaman ellos. Y esto es interesante que esté pasando ahora mismo, porque entramos en el otro temazo. Si hablaba de emergencia climática, está la cuestión de la economía circular, que no es solamente reducir plásticos, sino pensar cómo alargar y recapturar el valor de los materiales. No hablamos de datos, hablamos de materiales. Ahora quizá nos suena con toda esta situación de desabastecimiento, de ciertos problemas, por ejemplo, con el aluminio, etcétera. Pero uno de los temas que se está hablando es cómo poder capturar los minerales. También son estratégicos, que son raros por definición, que están presentes en vuestros bolsillos, en los dispositivos online, en los dispositivos tipo móvil o una tablet. Utilizan casi la mitad de una tabla periódica, por decir de algún modo. Y además suelen ser minerales que también se necesitan en las energías renovables, y son justitos. Y es lo que hablaba de que nos hemos dado cuenta de que el planeta tiene límites. Y esto de aquí, de la derecha, es de un plan que es bellísimo, estratégico para la ciudad de Ámsterdam, que han puesto un plan muy radical de economía circular, donde piensan y planean cómo capturar todos esos materiales, cómo hacer colaborar a las diferentes empresas, comercios, vecinos, en un sentido mucho más global y muy estratégico, muy interesante. Y esta es un poco la situación. Tenemos que repensar la cadena de suministros. Hablaba de la expectativa a tenerlo todo inmediato, pues está entrando ya de pleno en choque con estas limitaciones. Que no solamente estamos teniendo esta movida que no nos llegan, yo qué sé, los iPhones o las PS5, etcétera, por la COVID, porque se está arrastrando, que también, sino porque poco a poco van a ir habiendo desajustes y reajustes, por ejemplo, a nivel de energía o a nivel de esta situación de los materiales. Así que nos tenemos que repensar ya la cadena de suministro, de dónde sacamos los materiales, cómo los sacamos. Todo importa más allá de una capa de comunicación y hacerlo más ético. O este es un ejemplo de varios años, de 2016 o 2015, creo recordar, que es un marketplace abierto, open source, de materiales, de cómo de momento participan sobre todo artistas y artesanos, pero ya está ahí y se está gestando todavía. Y esto es un poco a lo que os quiero invitar. Es decir, os he puesto ejemplos, podría poner más, pero he hecho una selección de cosas así un poco variadas que parecen que no tienen ninguna relación con el retail, pero en el fondo sí que la pueden tener. Y es que necesitamos hacernos nuevas preguntas, obvio, pero necesitamos repensar cómo gestionamos la información, ¿no? Primero, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Que eso es otro temazo. Pero también algunos de los temas, por ejemplo, que planteaba, a lo mejor eran un poco de bajona, ¿verdad? Eran como, hoy vengo aquí que me den ánimos y algunas suenan. Pero no, es como a partir de cuestiones que son la realidad, nos repensamos, vamos a articularnos y nos anticipamos. ¿Cómo sacamos de ahí alguna oportunidad para generar una nueva ventaja, una nueva posición estratégica? La siguiente cuestión a plantearnos es cómo nos relacionamos con el tiempo y con el largo y medio plazo.
Hasta ahora se desechaba porque como todo es incierto, pues ¿para qué? ¿No? Pensar. Pero como veis, si nos fijamos en cuestiones estructurales que parecen a veces que no pintan, como el cambio climático, podemos empezar a mirar un poco más allá. Y sobre todo quedarnos con la idea de que no hay un único futuro posible con el cual pensar o inspirarnos, sino que animarnos a incluir varios escenarios a la hora de planificar, ni que sean 3, por decir algo, pero no quedarnos con uno. Sobre todo para generar una mayor tracción hacia pensar estrategias un poco más resilientes. Otro palabra que está muy de moda, pero sigue siendo importante. Y esta es un poco la cuestión. A mí me gustaría saber qué os lleváis de esta ponencia, qué os lleváis también de estas jornadas, ¿sí? Y un poco esto es a lo que os quiero invitar, a despensar el futuro tal como lo habíamos concebido y animarnos a liderarlo un poco más allá de lo que estábamos acostumbradas. Pues muchas gracias. Bueno, como siempre digo a lo largo de todos los días, aquí hay tímidos aplausos porque, como bien sabéis, solo está el equipo, pero al otro lado hay mucha gente, tanta como luego refrescaremos, y seguro que, vamos a decirlo de una manera coloquial o como diría un Z, no sé, o un millennial, que es que les ha explotado la cabeza. Eso espero. Lo podríamos decir así, ¿no? Por esa manera de repensar, de incluso hacernos ver tendencias que están como muy claras y verlas desde otro punto de vista, ¿no? Hay alguna pregunta que me gustaría trasladarte y es... ¿qué tendrían que tener en cuenta los pequeños comercios, que es un poco nuestro público, para saber si cuando estamos ante una tendencia es una moda o es algo pasajero? O sea, de todas las herramientas que tienes, ¿cuál sería la más sencilla como para aplicarle y decir... Esto no va a durar, o sí, ¿no? Incluso te lo podría sí. llevar al metaverso. Claro. Yo creo que, bueno, no es tan sencillo como puede parecer evaluar el peso o la importancia que puede tener, pero al menos como lo plantearíamos, ¿no? Sería evaluar si hay casos, esto es como un poco más obvio, pero algunos sí se ha de hacer. Cuando hablaba de metaverso, ¿no? Sí, tenemos el anuncio de Zuckerberg, pero todavía no existe. Ya desde entonces ha habido un torrencial de casos y de posibilidad, de propuestas que están apareciendo, ¿no? Es evaluar realmente dónde se está poniendo realmente toda la inversión por ahora. Por otro lado, es evaluar con qué otras tendencias de calibre social, económico, resuenan, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del metaverso pues tiene que ver con las experiencias, con que buscamos cosas más envolventes y también con lo que esperan las marcas que están invirtiendo. Entonces ahí dices, vale, pues hay una inversión, ¿no? Pues yo miraría de tirar un poco por ahí casos y ver qué conexión tiene con cuestiones un poco más profundas. Ha sido un placer escucharte, Liz, otra vez. Ganas de volverla a hacer en breve, a ver qué pasa el año que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. A vosotras.